Ser podcast. Desde París, el corresponsal del País en esa ciudad es Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días, bonjour. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. He leído tu reportaje que sale hoy en El País Semanal. Me ha parecido verlo en las copias que nos han dejado por aquí. Y es un reportaje pesimista, Marc. Has recorrido, déjame que lo cuente un poco, lo has ido contando, de hecho, en los últimos meses. Has recorrido Europa de este a oeste, desde el extremo más occidental de Irlanda, creo, hasta la frontera con Ucrania, dentro de Ucrania también. Pero pasando por lugares como Suecia o con Bruselas, para también intentar saber qué se piensa de la Europa del futuro en esas ciudades, ¿no? Y el resultado yo creo que es muy pesimista. Es como que dibujas una Europa que está condenada a ser permanentemente una Europa de posguerra, ¿no? ¿Te ha parecido pesimista? Sí, no sí. Era del todo consciente cuando lo estaba haciendo, ¿eh? Y porque además es un intento de hacer un retrato de Europa en un momento, en medio de una historia que no ha terminado todavía, que es la guerra de Ucrania, intentar ver cómo la guerra de Ucrania cambia Europa, pero como la guerra de Ucrania todavía no ha acabado, en realidad todo son indicios un poco, ¿no? Intuiciones. Yo creo que la guerra, una conclusión que he sacado en este viaje, ¿no? Que bueno, lo hemos ido comentando, ¿no? Un poco fuera de micrófono, porque es un viaje que no lo he hecho con el fotoperiodista Samuel Sánchez del País, y lo hemos hecho por etapas, es decir, no todo seguido, sino que íbamos encontrando unos días y hacíamos una etapa, luego al cabo de un mes hacíamos otra, ¿no? Y una cosa que he visto es, bueno, que he constatado, es que Europa cambia, ya no es la misma. Ya era así antes de la guerra, y la pandemia cambió muchas cosas, pero la guerra acelera y transforma definitivamente Europa. Ahora el centro de gravedad de la Unión Europea está mucho más al este. Es Polonia, de hecho. Polonia y Ucrania, que quizá entre. Europa se militariza. Europa, en parte, veremos qué pasará el año que viene con las elecciones de Estados Unidos, pero Estados Unidos vuelve a Europa. Estados Unidos se quería marchar de Europa, pero estuvimos en una pequeña ciudad, cerca de la frontera con Ucrania, en Polonia, donde el aeropuerto, el típico pequeño aeropuerto de ciudad de provincias, donde había vuelos a Manchester y Londres, ahora es una base militar donde llega todo el armamento occidental que va a Ucrania, ¿no? Entonces es una Europa que se acostumbra a vivir con la guerra. Una Europa en la que se ven, hasta en Irlanda, que es donde acabamos el viaje, en el punto más occidental, uno de los puntos más occidentales de la Unión Europea, veíamos a refugiados, ¿no? En una islita muy pintoresca, preciosa, ¿no? Achill Island, pues ahí había refugiados de Ucrania. Es decir, la guerra la ves en realidad por todos los sitios. Otra sensación es esta, ¿no? Que el eje en torno al que gira Europa ahora es las personas, no es el comercio, ¿no? Es el movimiento de personas de un lugar a otro, y cómo lo que ocurre en una punta de Europa al final lo puedes ver en un pequeño mercado en otra punta de Europa, cuando de repente una mujer pues recibe una llamada para contarle que su hijo ha muerto en la guerra, que tú lo cuentas en el reportaje, ¿no? Sí, exactamente. Y esto, quizás el reportaje es pesimista, pero también ves que Europa existe, ¿no? En los hechos, en la calle, en las vidas. Lo que es, a veces los académicos, los periodistas, los comentaristas dan vueltas y vueltas para definir qué es Europa, si Europa existe, si no existe, pero Europa existe realmente, y en esto se ve muy claramente, ¿no? En el movimiento de las personas, en el impacto de la guerra. Y también es curioso las gradaciones de este impacto. Yo no esperaba que en Irlanda, tan lejos,
la guerra a través de los refugiados y la acogida increíble de los refugiados en Irlanda. Irlanda, que es un país pequeño, más pequeño que España y que Francia, ha acogido 80.000 refugiados ucranianos. Francia, 60.000, para hacerse una idea, ¿no? Y en cambio también estos viajes han coincidido con todo el debate que también hemos ido comentando en Francia sobre la reforma de las pensiones, las manifestaciones. Francia está como muy ensimismada, por ejemplo, ¿no? Aunque esté un poco más cerca de Ucrania que Irlanda. Está ocupada, que bueno, es legítimo, pero está ocupada con sus problemas sociales, sus debates internos, que en el fondo son los de siempre, ¿no? Y cuando iba a estas manifestaciones, volviendo de un viaje para explicar esta Europa, me chocaba este contraste, ¿no? Que en esas manifestaciones era como si la guerra no existiese. Sí, pero siendo Europa ese concepto que también implica que los ciudadanos son de todos los lugares, no de uno en particular, ¿no? Es curioso ver cómo eso entra en conflicto con lo que ocurre en lugares como Suecia, donde la extrema derecha establece que los inmigrantes deben permanecer en la frontera de su país, o como mucho en el país vecino, pero junto a la frontera, ¿no? Es una acción-reacción que dice mucho de la idea de Europa. Sí, exactamente. Y el caso de Suecia es muy interesante, porque Suecia siempre lo hemos visto como el paraíso de la socialdemocracia, del modelo social europeo, un poco la Europa ideal, ¿no? Todos los países, y sobre todo los del sur, pero también, y esto lo veo también en Francia, Suecia era el modelo de democracia, de convivencia, y ahora resulta que en Suecia, pero también en Finlandia, la extrema derecha tiene mucha presencia y mucho poder. En Finlandia está en el gobierno, en Suecia no tiene ministros, pero apoya y participa del pacto de gobierno. Y esto me ha llevado también a pensar un poco que muchas veces decimos, bueno, esto está ocurriendo ahora con el debate en España, con las elecciones del mes próximo, ¿no? Pero el aumento de la extrema derecha, estos partidos de nacionalistas, populistas, si van en contra de los valores europeos, si van en contra de Europa. Pero es que Europa es esto también, hay que asumirlo. O sea, Europa no es solo un ideal, un modelo muy bonito, no. Europa también, si incluso en Suecia los partidos de extrema derecha o de derecha radical, nacionalista, tocan poder, quiere decir que Europa también es esto y hay que asumirlo, nos guste o no. Sí, Europa es competición también. El reportaje se publica hoy en El País Semanal, se llama La Europa que nace de otra guerra, y tengo que decir que es un lujo poder hacer ese reportaje, este tipo de reportajes a fuego lento, ¿verdad, Marc? Ya es complicado encontrar los recursos y el tiempo y la manera de hacerlo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, somos afortunados de tener medios que apoyen esto y permitan hacer esos reportajes. Es un lujo poder hacerlo, es un lujo leerlo, así que lo recomendamos. Portada del País Semanal de hoy. Vamos con lo nuestro, venga. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spiel balalaika, tumbala, spiel balalaika, tumbala, steht da. Barry Sisters, ¿esto de dónde sale, Marc? Barry Sisters son unas hermanas de Brooklyn, pero de origen ucraniano, y cantan en yiddish. Hijas de migrantes, refugiados judíos, como tantos hay en Estados Unidos y particularmente en Nueva York y particularmente en Brooklyn, dos hermanas que en la posguerra mundial pues grabaron, y en los años 50, 60, grabaron canciones tradicionales de su tierra y canciones tradicionales judías con un estilo más americano, ¿no? Y esta es una canción tradicional de ahí, cantada en yiddish, la lengua de los judíos de Europa central y oriental. Wachsen und regen, wo es kein brennen, in die Dorfherren, wo es kein Bänken, weinen und tränen. Sí, parece la banda sonora de un bar mitzvah esto, ¿eh? Que, sí. De hecho, lo que vamos a hablar ahora tiene como telón de fondo lo que acabamos de contar, ¿no? La idea de Europa, la idea de pertenencia, la idea de exclusión. Hace una semana, la ex primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, fue detenida por una investigación por la financiación del Partido Nacional Escocés. Después de 7 horas de interrogatorio, la política fue puesta en libertad sin cargos, y lo mismo sucedió en abril con Peter Murrell, que es marido de Sturgeon, pero ni ella ni él no tienen cargos de poder ahora mismo en el partido. Aún así, esas detenciones han dañado la imagen de ese partido, del SNP. El asunto no solo afecta a Escocia y a los intereses de un sector de su ciudadanía que quiere un nuevo referéndum de independencia. También va a tener efectos en el resto del Reino Unido porque el Brexit está de fondo, ¿no?
Sí, Javier, y algunos observadores hablan ya de un cambio de ciclo en Escocia, después de una década y media en el que el nacionalismo escocés, el SNP, fue hegemónico. La caída del SNP, por ejemplo, podría dejar espacio al Partido Laborista para que creciese en Escocia y gracias a esto pudiese acceder al poder en Londres, ¿no? Y no estamos hablando solo del escándalo financiero. El gran argumento del Partido Nacionalista Escocés era el referéndum de independencia, que perdieron por poco en el referéndum del 2014, pero en aquel momento se consolidaron como fuerza hegemónica en Escocia y prometieron un nuevo referéndum. Parecía cuestión de tiempo. El Brexit les ayudaba porque Escocia estaba en contra de salir de la Unión Europea, quería seguir en la Unión Europea, y el nacionalismo escocés era un nacionalismo progresista y europeísta, ¿no? Pero bueno, han tenido estos problemas con la justicia, hay problemas de mala gestión y las dificultades graves para convocar el referéndum, porque el Tribunal Supremo británico ha dicho que no podía Escocia hacer un referéndum unilateral, ¿no? Y esto, bueno, ya sabes que es un caso Escocia que se ha observado desde hace 10 o más años desde España con atención, ¿no? Para los independentistas catalanes, Escocia era un modelo y los gobiernos de Madrid, de todos los colores, lo veían con aprensión. A ver qué pasa en Escocia. Pienso que quizás este modelo está dejando de ser tal modelo. Para hablar sobre lo que hasta ahora se sabe de la investigación policial y también del estado del nacionalismo escocés, nos acompaña Javier Antón Merino, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos, especializado en Escocia. De hecho, ha estado investigando en Edimburgo hasta hace muy poco. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Marc. Háblanos un poco, Javier, de la investigación, ¿no? ¿Quién alertó a la policía en 2021 sobre una posible financiación irregular del partido? Bueno, yo creo que ha hecho una introducción muy buena, Marc. Y sobre la operación, decir que lo que se está investigando es un posible fraude a la hora de recaudar fondos para una campaña que comenzó casi después del Brexit para financiar la campaña por la independencia en un supuesto segundo referéndum por la independencia. Lo está investigando la policía escocesa y se llama Operación Branchford. A partir de ahí se hablan de alrededor de 666.000 libras, que son como 700.000 euros, y se está investigando si parte de ese dinero recaudado fue a parar a gastos que no tienen que ver con el fin para que fueron recaudados o si directamente ha desaparecido. Aquí las fechas son muy importantes. ¿Por qué? Porque como se ha adelantado, Sturgeon dimitió a mitad de febrero de este año y a partir de ahí se han sucedido una serie de arrestos para tomar declaración. Primero de Peter Murrell en abril, que es el marido de Sturgeon, además de antiguo consejero delegado del SNP, donde se incautó además una caravana de gran valor. Después de Colin Beattie, ya 10 días después, y ahora la semana pasada le ha tocado pasar por la policía a Sturgeon. Claro, ahora la dimisión relativamente repentina de Sturgeon igual tiene que ver con información privilegiada, ¿no? ¿Perdón? Digo que aquella dimisión que era repentina, ¿no? Cuando dimitió Nicola Sturgeon, a lo mejor había más información en su cabeza de la que se imaginaba entonces. Sí, la verdad que bueno, que ahora todo el mundo ata cabos y se pregunta si esa dimisión pues no tenía tanto que ver con el cansancio, como se dijo, y con los dos reveses que tenía puestos encima de la mesa con la justicia. El primero fue pues ese callejón sin salida que tenía el referéndum de independencia, como ha remarcado Marc, el Tribunal Supremo de Reino Unido dijo que era imposible realizar un referéndum consultivo de manera unilateral, y también tuvo un revés con todo lo que tenía que ver con la ley trans, que se dijo que era la razón última, ¿no? Que fue una ley pues, que hicieron para facilitar el cambio de identidad de género a los escoceses, pero que por una parte la bloqueó el gobierno de Reino Unido, la dejó sin sanción real, algo que no había pasado desde el momento en el que se descentralizó
todo el gobierno escocés desde 1999, y por otra parte hubo un caso como muy rocambolesco, que es el caso de Adam Graham Isla Brison, que fue una persona que realizó dos violaciones en 2016 y en 2019, y que se cambió de sexo. Y hubo mucho debate con esto porque se le condenó a 8 años por las violaciones. Primero fue a una cárcel de mujeres y luego el secretario de Justicia de Escocia pues tuvo que revisar la ley y bueno, al revisar la ley llegaron a la conclusión de que los detenidos por violencia contra las mujeres tenían que ir... los detenidos transexuales tenían que ir a cárceles de hombres. En principio esas eran las razones, pero claro, después de ver todo lo que ha pasado, pues la gente se pregunta si había otras razones detrás, ¿no? Hola Javier, aquí Marc. Es curioso porque el independentismo escocés parecía hasta hace muy poco el mejor posicionado entre los independentismos europeos para lograr sus objetivos, y es un nacionalismo progresista, una imagen de apertura, muy europeísta, e incluso Nicola Sturgeon tenía una buena imagen. ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué se han equivocado los independentistas escoceses para en tan poco tiempo pasar de parecer a la vanguardia de los movimientos independentistas en Europa, incluso mucho mejor posicionados que los catalanes, a estar en esta situación que a mí me parece que pueden estar de capa caída totalmente, ¿no? También eso, había los personajes como Nicola Sturgeon y anteriormente Alex Salmond tenían mucho prestigio personal, pero sí estoy de acuerdo con Marc en que realmente es un independentismo de corte socialdemócrata y es un independentismo que desde bastantes sitios internacionales se le veía muy bien, entre otras cosas por otra de los motivos que ha dado Marc, ¿no? Es un independentismo europeísta, donde en el referéndum del Brexit en Escocia 2 de cada 3 escoceses votaron a favor de mantenerse en la Unión Europea, y estaba muy bien posicionado desde 2007, llevaba ganando en el Parlamento escocés, y a partir del referéndum de 2014, desde 2015, ganaba en las elecciones de Reino Unido en Escocia, ¿no? Hay que pensar también que una de las claves es que el sistema electoral británico en las elecciones a Reino Unido es mayoritario, y con una cantidad buena de votos puedes llegar a conseguir mayorías muy amplias. De hecho, en 2015, con un 50% del voto, el SNP consiguió 56 de los 59 miembros del Parlamento que se reparten en Escocia. Por lo tanto, también hace que de alguna manera esté un poco sobredimensionado, porque los sistemas mayoritarios hacen esto. Y luego otra fortaleza que tiene muy grande el SNP es que el lado secesionista en Escocia está unido, en el sentido de que hay un partido muy grande, que es el SNP, hay un partido muy pequeño que también saca representación en el Parlamento de Escocia, que es el Partido Verde, pero por contra, el unionismo se reparte en 3 grandes partidos, ¿no? Los conservadores, los laboristas y los liberales. Por lo tanto, a pesar de que las votaciones están muy ajustadas, porque se puede hablar de un 50 y algo, 40 y algo, o un 50-50, las diferencias por el sistema electoral son muy abultadas, porque mientras el pastel unionista se lo dividen entre 3, el secesionista se lo divide, se lo come solo el SNP. ¿Y tú crees, Javier, como decía Marc, que Escocia puede generar ese nuevo impulso laborista en la política británica? Bueno, lo del impulso laborista, los laboristas se están frotando las manos, porque desde 2021 las encuestas
les dan muchísima ventaja en todo Reino Unido. Pensad que la crisis del SNP es nueva, pero en el repaso de noticias que he podido ir en las 8 se hablaba del Partygate, ¿no? Es decir, se está juntando la crisis del Partido Nacionalista Escocés con una crisis del Partido Conservador tremenda, porque el Partido Conservador, desde el Brexit, pasando por todos los problemas económicos y de inflación que hay, sumado a todos los escándalos, pensad en todo lo que ha generado Boris Johnson, pero también en el poco tiempo que estuvo Liz Truss, lo que pasó, pues estamos encontrando que los dos competidores del laborismo, que son los conservadores como el gran partido británico, y el SNP, que es el rival en un caladero electoral laborista típico, como siempre ha sido Escocia, pues están en crisis, y entonces eso al laborismo le viene genial. Esto sumado a lo que ya he hablado, ¿no? Que el sistema mayoritario hace que con una cantidad de votos relativamente alta puedas tener una mayoría aplastante en el Parlamento. Las últimas encuestas le dan al laborismo como alrededor del 45% del voto, y eso se traduce en casi 500 miembros del Parlamento de los 650 que tiene la Cámara de los Comunes. Hay una cosa de Reino Unido que a mí me llama muchísimo la atención, que es que Reino Unido siempre ha sido un país muy estable. Pensad que desde 1979 a 2007, en esos 30 años, hubo hubo 3 presidentes, ¿no? Thatcher, Mayor y Blair. Pensad que desde 2016 esto cambia radicalmente. De 2016, que es el Brexit, hasta el día de hoy, que han pasado 7 años, ha habido 5 primeros ministros en 7 años, ¿no? Cameron, May, Johnson, Truss y ahora Sunak. O sea que se ha convertido un país que era estabilísimo, por la cuestión europea, se ha convertido en tremendamente inestable. Javier Antón Merino, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Burgos, especializado en política escocesa. Javier, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias por llamarme y buen día. Hasta luego. It was late that night that the Lord came in, inquiring for his lady. Oh, the servant girls reply to him while she's away with the raggle-taggle gypsy. Esto sí que es de las afueras de Edimburgo, ¿eh, Marc? Bueno, no exactamente, es de Irlanda. Vaya. Suena un poco de la misma área, ¿no? Pero es de Irlanda. Sí, Planxty se llama el grupo, un grupo de los años 70 clásico ahí, que descubrí durante el viaje, precisamente. Oye, descansa este domingo, ¿no? Es la sensación de el trabajo bien hecho, me imagino. Sí. Porque después de tantos meses viajando y después de esto me imagino que te corresponde un domingo de bajar a por una baguette ahora, ¿no? Sí, eso voy a hacer ahora mismo. Venga, un abrazo, Marc. Un abrazo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.